la gloria de Dios a través de mi fe personal. Pero también esa fe personal me lleva a mí a cambiar de vida. Me lleva a ser una persona diferente. Un cristiano, no un cristiano del montón, sino un cristiano fiel al Señor. Esa es nuestra fe personal. Pero también hay otra fe. Fe intercesora, mi fe para ayudar a otros. Esa fe de intercesión para interceder por los demás. Esa fe que nos ayuda, que nos lleva a ayudar a los demás. Aquellos que no tienen fe, aquellos que están en problemas, se acercan a nosotros, pues nosotros con nuestra fe de intercesión le pedimos al Señor y el Señor obra en esa persona. Por ejemplo, a nosotros muchas veces nos llaman de Estados Unidos, de España, de cualquier parte del mundo, pidiéndonos oración por algo. Y cuando nos llaman, nosotros aquí nos sometemos en esa oración de intercesión. Y empezamos a orar por esa situación, por eso que nos pidieron oración. ¿Y qué sucede? Que después viene otra llamada, pero ya no para pedir oración, sino para darle gracias a Dios por lo que ha hecho en esa persona. Amén. Esa fe que nos lleva a alcanzar la gloria de Dios. Y el primer texto bíblico que vamos a escuchar está tomada de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de la fe? Por ejemplo, usted está aquí hoy y ya usted está demostrando que usted tiene un grado de fe. Usted se ha movido a este lugar y se movió creyendo en alguien que usted físicamente nunca lo ha visto. Pero se ha movido a este lugar porque su fe lo lleva a creer que aquel de quien se le va a hablar hoy venció la muerte, venció el pecado. Y como dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, Él cargó con nuestra dolencia, con nuestro pecado, y que por su llaga hemos sido sanados. Y nos hemos movido aquí con esa fe. Gente que se mueven con una enfermedad terminal. Gente que se mueven desahuciados por los médicos, por la medicina, por la ciencia. Pero caminan en fe. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Pero sin fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe. Y aquí va el punto. ¿Y qué recompensa a los que lo buscan? ¿A quién recompensa? ¿Y aquí a qué vino usted en esta mañana? ¿A buscar? A Dios. Entonces, ¿qué la palabra nos está diciendo? Que hoy nuestra fe será recompensada, será premiada, honrada por Dios. Hoy no sé cómo usted llegó aquí, cuál es su problema, su necesidad por las circunstancias que usted está pasando, pero yo sé que Dios hoy va a honrar su fe. Hoy Dios le va a premiar su fe. Me acuerdo que estaba el jueves ahí en el embrujo de Mamá Rosa, y cuando llegué vi que entraron una mujer, entre dos personas agarradas. La mujer estaba una muerta, la llevaron y la pusieron adelante, la sentaron en una silla. Allí mientras yo predicaba miraba a aquella mujer y el corazón me decía, eso es fe. Esa gente levantan a esa mujer de su casa y la llevaron a aquel lugar, eso es fe. Era lo que hacían en el tiempo de Jesús. Jesús, si leemos los evangelios, Jesús iba obrando en el pueblo a través de la fe. Iba sanando, haciendo milagros a través de la fe. Pero ¿qué pasaba? Que Jesús miraba la fe del pueblo. Aquellos que le llevaban los enfermos en burro, en caballo, en camilla, aquellos que le llevaban los leprosos, Jesús miraba esa fe. Entonces, mirando la fe de aquella gente, pues Jesús se manifestaba en aquella gente. Sanaba a aquella gente.
Lo mismo que sucedió con esta mujer cuando empezamos la oración. Yo fui, me le acerqué, sentí un caliente, una presencia grande que bajó y invadió el cuerpo de aquella mujer. Empezó a dar gritos. Aquella mujer no hablaba, estaba muda por completo, pero empezamos a orar por ella. Y hubo un momento que aquella mujer empezó a levantar su mano, bendito sea Dios. Y nosotros pidiendo con fe, creyendo que la gloria de Dios se iba a manifestar en aquella mujer. Aquella mujer, hubo un momento que su rostro empezó a cambiar. Aquella mujer que llegó triste, llegó como una muerta, bendito Dios. Ahora empiezan a salir sonrisas de su labio. Y yo le decía, alaba a Dios. Y aquella mujer empezaba a alabar a Dios, porque cuando Jesús desciende, su gloria baja. Todo lo que está en nuestra vida, que nos está robando la paz, tiene que salir. Aquella mujer la declaramos sana en el nombre poderoso de Jesús. Jesús honró la fe de ella. Aquí podemos ver lo que nos dice claramente. Vamos a ponernos de pie por un segundo. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Lo proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con su discípulo y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie y de un salto se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: maestro, que vea. Entonces Jesús dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a esa palabra, bien fuerte ese aplauso. Bendito sea Dios. Dáselo fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento y vamos a reflexionar un poquito en esta palabra de Dios. Gracias. Que hoy nos lleva a ese encuentro de fe. A ese encuentro de fe, hermano. Y nos está narrando la lectura algo que nos va a ayudar a nosotros a que nuestra fe se encienda. Y claramente llegaron a Jericó al salir de allí con su discípulo y bastante más gente. En aquel momento un ciego que siempre ponían a la orilla del camino. ¿Dónde ponían el ciego? ¿Y qué hacía el ciego allí a la orilla del camino? Que pedía limosna. Y dice que mientras Jesús va pasando por allí, aquel ciego se sorprende y pregunta que qué está pasando. Le dan la noticia que el que está pasando por allí es Jesús de Nazaret. Esto sorprende a aquel ciego que por muchos años estaba ahí pidiendo limosna. Y aquel ciego empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero dice la palabra que aquella gente que seguían a Jesús intentaban callar a aquel ciego. Cuando usted y yo empezamos a caminar en fe, hay gente a nuestro alrededor que van a intentar callarnos, apagar nuestra fe. Van a traer palabras negativas. Y dice que aquella gente intentan callarlo, pero el ciego gritó con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra que Jesús se detuvo. ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo. Porque Jesús se detiene cuando llamamos con fe, cuando oramos con fe, cuando pedimos con fe. Jesús se detiene. Y dijo Jesús: tráiganmelo
fue y le dijeron: levántate que te llama. Y dice que de un salto soltó el manto y se puso en pie y se puso delante de Jesús. Y aquí viene la pregunta del millón. Dijo Jesús claramente a aquel ciego mirándolo: ¿qué quiere que haga por ti? Con esa mirada tan dulce, tan tierna, Jesús le dijo: ¿qué quiere que haga por ti? Hoy nos pregunta a nosotros: este hombre tenía un problema físico, no podía ver. Yo no sé cuál es tu problema. Si estás ciego espiritualmente, si te declaran con cáncer, si tiene una enfermedad terminal. Jesús le hace la pregunta a este ciego: ¿qué quiere que haga por ti? Y hoy nos las hace a nosotros. Según tu necesidad, tú le contestarás al Señor como contestó aquel ciego. Dice claramente que el ciego le respondió: maestro, que vea. No sé lo que usted va a decir que el Señor haga. Él tenía un problema físico, no podía ver, y le dijo que vea. Dice: entonces le dijo: pues puede irte, tu fe te ha salvado. Al instante pudo ver. Pero me encanta cómo termina este versículo. Me encanta mucho porque dice que aquel ciego pudo ver y siguió a Jesús todo el camino. O sea, ahí no nada más hubo una sanación física, sino que hubo una sanación ¿cómo? Espiritual. Cuando el hombre sanado cuerpo, alma y espíritu se hace un seguidor de Jesús, sigue a Jesús todo el camino, ya su vida no pertenece al mundo, no pertenece a la tiniebla, a la oscuridad. Cuando usted y yo recibimos la sanación completa de parte del Señor, nos hacemos seguidores de Jesús. Y es lo que el Señor quiere: sanarnos completo para ser gente seguidores de Él. Ahí estamos hablando de la fe personal. ¿A través de la fe de quién Él recibió la vida? De su propia fe, que despertó y llamó a Jesús con tanta fe. Jesús honró su fe y hace el milagro, le devuelve la vida. También podemos ver en ese mismo evangelio, en el capítulo 5, verso 21, nos narra la palabra de Dios de Jesús, que cuando cruza el lago, en torno a la playa, la multitud estaba a su alrededor. Pero mientras Jesús estaba allí, llega un hombre llamado Jairo, oficial de la sinagoga, y llega donde está Jesús, se postra a su pie